Mantuve mi exitosa empresa en secreto durante años. Luego mi familia descubrió mi patrimonio neto. Solía pensar que si trabajaba lo suficientemente duro, ellos me verían, no solo como la más joven en la sala, no solo como la única hija, sino como alguien digna de llevar el apellido de la familia. Mi nombre es Eva Lancaster, y si alguna vez has oído hablar de Lancaster & Sons, la empresa de diseño de viviendas de lujo que una vez dominó la costa este, ya conoces mi apellido. Lo que probablemente no sabes es que los hijos en ese título no eran solo una marca, era una declaración de misión, un decreto silencioso que decía: este imperio es para los hombres. Pasé la mayor parte de mi infancia en obras de construcción y en casas modelo, siguiendo a mi padre y a mis dos hermanos mayores como una sombra. Mientras ellos sostenían planos y tomaban decisiones, a mí me daban portapapeles y café. Mis sugerencias eran recibidas con asentimientos y sonrisas condescendientes. Era ambiciosa, una palabra que usaban de la misma manera que describirías a un perrito intentando subir unas escaleras, pero nunca me quejé. Tomé todas las pasantías, todos los trabajos difíciles, todos los turnos nocturnos que me ofrecían. Leí todos los contratos, estudié el mercado y conocía las finanzas de la empresa mejor que el director financiero. A los 23 años, era la única en la familia con un MBA. A los 24, estaba dirigiendo proyectos regionales completos, pero los títulos no significaban nada si nadie creía que los merecía. La primera vez que mencioné la planificación de la sucesión en una junta directiva, una simple sugerencia para comenzar a preparar la próxima generación de liderazgo. Mi padre ni siquiera me dejó terminar la frase. No eres una de nosotros, Eva, dijo, lo suficientemente alto como para que la sala se congelara. El silencio fue espeso. Parpadeé. Perdón, ni siquiera me miró. Siguió hojeando sus notas. Este negocio fue construido por hombres, dirigido por hombres. Eres talentosa, claro, pero este no es tu camino. No tienes el instinto. Mi hermano mayor se rió desde el otro lado de la mesa. Mi madre miraba sus manos. Nadie vino en mi defensa, ni siquiera mi tío, que me había dicho en privado más de una vez que la empresa sería afortunada de tenerme al mando algún día. Eres emocional, agregó mi padre, como si me estuviera haciendo un favor al explicarlo. Te importa demasiado cómo se sienten las personas, pero no lo suficiente cómo se hacen los negocios. Eso no es liderazgo, Eva, eso es sentimiento. Tragué con dificultad. Esa reunión se suponía que debía ser un peldaño. Había pasado semanas preparándome. Mi propuesta incluía una proyección de crecimiento a 5 años, análisis de marketing y un plan de expansión totalmente presupuestado a 3 nuevos mercados. Pero todo lo que vieron fue una niña jugando a ser grande en la mesa de los chicos. Esa misma noche, mientras estaba sentada en la oficina que técnicamente dirigía pero que no tenía oficialmente el título, mi padre entró sin tocar. ¿Sabes?, dijo con aire casual, como si estuviéramos hablando del clima. Tus hermanos no son perfectos, pero entienden cómo llevar el nombre de Lancaster. Tú, bueno, siempre fuiste más una soñadora. Me reí, no pude evitarlo. ¿Quieres decir alguien con visión? Entrecerró los ojos. Quiero decir alguien que piensa que tener ideas es lo mismo que tener poder. Niña patética, nunca fuiste la lista. Solo trabajaste más para compensarlo. Esa línea, nunca la olvidé. Niña patética, nunca fuiste la lista. Se fue sin decir nada más. Y me quedé allí, mirando mi reflejo en la pantalla negra de mi computadora portátil. La oficina estaba tenue, fría, pero por primera vez no sentí ganas de llorar. Me sentí despierta. Si no iban a hacer espacio para mí en la mesa, entonces está bien, yo construiría una mejor. No discutiría, no lucharía por las migajas. Me iría. Y construiría algo tan indiscutible, tan poderoso, que algún día se ahogarían con sus palabras. No lo sabían en ese entonces. Pero esa fue la última vez que me hablarían como si estuviera por debajo de ellos. Ya me habían descartado. Pero lo que no se dieron cuenta es que ya había comenzado a escribir mi propia historia. Pensarías que después de todo lo que dijo mi padre, simplemente me iría en silencio. Tal vez debería haberlo hecho. Pero aún mantenía la esperanza de que si me demostraba una vez más con algo indiscutible, finalmente me escucharían. Así que hice lo que haría cualquier niña patética que nunca fue la lista. Trabajé más. Pasé semanas perfeccionando una propuesta de negocio que podría haber llevado a Lancaster & Sons a una nueva era. Analicé las tendencias del mercado, las demografías emergentes y los cambios en el comportamiento digital. Encontré un nicho. Casas ecolujosas con integración tecnológica inteligente. Nadie en la costa este lo estaba haciendo bien aún. Era el futuro, y sabía exactamente cómo podríamos apoderarnos de él. Construí toda una campaña en torno a ello. Maquetas de logotipos, proyecciones, historia de la marca. Incluso contacté a mis contactos de la red de MBA para consultar.
Reservé una pequeña sala de presentaciones en nuestra sede y envié invitaciones al equipo ejecutivo. Todavía recuerdo cómo mis manos temblaban mientras pasaba por mis diapositivas. Todavía recuerdo cómo nadie me miraba a los ojos, y especialmente recuerdo la forma en que mi padre sonrió al final. No una sonrisa de orgullo ni siquiera de diversión, sino esa sonrisa tensa que reservaba para las personas que no sabían su lugar. Cuando terminé, hubo un largo silencio. Miré a mis hermanos, ambos recostados en sus sillas como si esperaran el postre. Mi tío bostezó, claramente desconectado. Mi padre fue el único que habló. ¿Ya terminaste?, preguntó. Asentí, sin estar segura. Exhaló bruscamente y luego se dirigió a mi hermano mayor, Clark. ¿Quieres explicarle a tu hermana por qué eso nos llevaría a la quiebra en un año? Clark se rió. Eva, sin ofender. Pero esto no es la escuela de posgrado. No solo pones palabras de moda en una presentación y lo llamas un plan. ¿Casas inteligentes? ¿Construcción verde? ¿A quién crees que estamos vendiendo? ¿A Elon Musk? La sala estalló en risas silenciosas. Pero no es una broma, dije, con el corazón latiendo rápido. Los números mienten, me interrumpió mi padre. El instinto no. Y mi instinto me dice que todo esto es un proyecto de vanidad. ¿Quieres ser CEO? Bien, pero no aquí. Esta es una empresa real, no tu pequeño patio de recreo. Papá. No, escucha, dijo, poniéndose de pie. ¿Quieres construir algo? Hazlo en otro lugar. Haz tu propia firma. A ver qué tan lejos llegas. Pero no vengas aquí actuando como si fueras uno de nosotros, porque no lo eres. Nunca lo fuiste. Esa palabra otra vez. No eres uno de nosotros. Miré alrededor de la sala esperando que alguien interviniera, cualquiera, pero lo único que vi fueron sonrisas, risitas ahogadas y algunas miradas incómodas. Mi madre ni siquiera estaba allí, ya casi no venía a las reuniones. Recogí mis materiales en silencio. Cuando llegué a la puerta, mi hermano menor, Ryan, se inclinó hacia adelante con una sonrisa de suficiencia. Oye, si no funciona, escuché que hay una empresa de diseño de interiores contratando. ¿Podrías ayudarlos a escoger cortinas? Otra ronda de risas. Y así, supe. Esta ya no era mi familia. No de la manera que importaba. Ya no era su hija, su hermana, ni su colega. Era una extraña que llevaba su apellido como una etiqueta que no había ganado. No lloré. No hasta que llegué a casa. Y entonces lo dejé todo salir. La humillación, la rabia, el dolor, llegó en oleadas. Años de ser interrumpida, ignorada y subestimada. Años de que me dijeran que debía estar agradecida por las migajas que me lanzaban. Quería gritar, quemarlo todo, pero no lo hice. En cambio, empaqué una maleta. Me fui a la mañana siguiente sin decirle a nadie. Salí de ese legado, de esa asfixiante expectativa de ser suficiente, pero nunca demasiado. Me alejé de la sala de juntas en la que nunca fui realmente invitada y me lancé a lo desconocido. Me mudé a una ciudad donde nadie conocía mi apellido, donde no era Eva Lancaster, la oveja negra de un imperio familiar, sino solo Eva, una mujer con un plan, una visión y nada que perder. Y en ese pequeño apartamento sobre una panadería que olía a canela y pan recién horneado todas las mañanas, me senté con mi computadora portátil y abrí una página en blanco, sin logotipo, sin sala de juntas, sin sonrisas, solo yo, y el comienzo de algo que ellos nunca verían venir. Hay algo liberador en ser subestimado, te da el regalo de la invisibilidad, y cuando eres invisible, nadie te ve venir. En ese pequeño apartamento con pintura descascarada en los alféizares de las ventanas y un calentador de agua que tosía cada vez que me duchaba, construí la base de algo que nadie en mi familia creería que era capaz de hacer. No tenía su dinero, pero tenía algo más, claridad. Ya no más intentando demostrarme a personas que ya habían decidido quién era yo. Ya no más esperando permiso. Llamé a la empresa Elara Designs, un guiño a una estrella apenas visible a simple vista, orbitando silenciosamente en el fondo. Silenciosa, desapercibida, pero poderosa. Los primeros días fueron brutales. Gasté mis ahorros rápidamente. Comía muchos fideos instantáneos y trabajaba hasta el amanecer la mayoría de las noches. Ofrecí mis servicios a pequeños contratistas, desarrolladores boutique, incluso propietarios de viviendas construyendo espacios personalizados. La mayoría de ellos dijo que no, pero unos pocos dijeron que sí. Y traté esos proyectos como si fueran cuentas de $1 millón. Comencé pequeño, con renovaciones EcoSmart personalizadas para clientes de alto nivel que querían lujo sostenible. Era un nicho y sabía que había demanda. Manejé cada detalle yo misma, redactando, buscando proveedores, gestionando subcontratistas. Usé todos los sombreros porque el fracaso no era una opción. No solo quería tener éxito, quería superarlos. Y quería hacerlo en mis propios términos. Dentro de un año, tenía 5 empleados a tiempo completo, un pequeño estudio y una lista de clientes en crecimiento. El negocio aún estaba bajo el radar, no lo suficientemente grande como para hacer titulares, pero sí zumbando en los círculos adecuados. Manteníamos todo en silencio a propósito. Mi familia ni siquiera sabía que seguía en la industria. Lo que no se daban cuenta, no podían darse cuenta, era que Elara no era solo una nueva empresa.
Era competencia. Mantuve un ojo cercano en Lancaster & Sons. No fue difícil. Todavía seguían apareciendo en las noticias, aún presumiendo de modelos anticuados e ignorando los cambios en la demanda de los compradores. Se sostenían en su nombre como siempre lo habían hecho, y eran ciegos a lo rápido que estaba cambiando el mundo a su alrededor. Así que me volví estratégica. Contraté a un experto en marketing que había trabajado en un competidor importante. Creamos una imagen de marca que apelaba directamente a los clientes que mi padre siempre había ignorado. Profesionales jóvenes, hogares dirigidos por mujeres, familias tecnológicas que querían un diseño que se sintiera personal y inteligente. Nuestro estilo era limpio, eficiente y sostenible. Todo lo que Lancaster & Sons no era. Pero no me detuve ahí. Empezamos a licitar discretamente en proyectos comerciales de nivel medio, algunos de los mismos contratos que la empresa de mi padre solía ganar sin esfuerzo, excepto que ahora los perdían ante una empresa sin nombre con ideas frescas y ejecución más rápida. No sabían quiénes éramos, y me gustaba que fuera así. Tras bambalinas, comencé a reclutar a algunas de sus mejores personas, las buenas, las pasadas por alto, gerentes de proyectos, diseñadores, asistentes que tenían historias como la mía, personas que estaban cansadas de ser invisibles, personas que querían un lugar en una mesa que realmente tuviera espacio para ellas. Y una por una, se unieron a mí. Nuestra pequeña estrella brillaba con fuerza, y ellos aún no miraban hacia arriba. Hubo un momento, alrededor de los 18 meses, cuando estuve en una reunión con un cliente de alto perfil, que estaban considerando a Lancaster & Sons o a nosotros. Vi la propuesta de mi padre, segura, tradicional, complaciente, y luego vieron la mía. ¿Quién eres tú?, preguntó el cliente, escaneando nuestra propuesta. Esto es fresco, es inteligente, es lo que no sabía que quería hasta que lo vi. Sonreí, solo alguien con mucho que demostrar. Nos llevamos el trato. Al final de ese trimestre, habíamos superado a Lancaster & Sons en 3 contratos importantes, cada uno empujándolos más allá de su zona de confort. Su nombre ya no tenía el peso de antes, su encanto se desvanecía y yo apenas estaba comenzando. Aún así, permanecí en silencio. Dejémoslos ignorarme, dejémoslos reírse en sus salas de juntas y burlarse de la firma que seguía ganándoles, sin saber quién estaba detrás de ello. Dejémoslos pensar que me había ido. Irrelevante, olvidable. Porque cuando finalmente se dieran cuenta contra quién se enfrentaban, ya sería demasiado tarde. Dicen que el orgullo viene antes de la caída, pero en el caso de mi padre, fue el orgullo el que construyó la caída, ladrillo por ladrillo. Desde afuera, Lancaster & Sons seguía luciendo como un imperio pulido, grandes oficinas de cristal, camiones brillantes con letras en neón, anuncios en revistas de lujo, pero por dentro, los cimientos comenzaban a pudrirse, y yo podía verlo desde una milla de distancia. Comenzó con un contrato cancelado, un desarrollo de resort en Maine en el que habían puesto todas sus apuestas. El cliente se retiró en el último minuto, citando diferencias creativas, pero yo sabía la verdadera razón. Nosotros ofrecimos una mejor visión, una ejecución más limpia y menores costos generales. Luego llegaron los despidos. Al principio, solo algunos diseñadores junior, luego la recepcionista de toda la vida, después un líder de proyecto con el que había trabajado años atrás. Un hombre tan leal que prácticamente sangraba, Lancaster Blue. Cuando me contactó buscando un puesto, no me regocijé. Solo le envié el contrato. Bienvenido a Elara. El verdadero golpe llegó 6 meses después. Lancaster & Sons perdió un contrato gubernamental para renovar edificios ecológicos, un acuerdo multimillonario a largo plazo, uno que creían que era suyo, uno por el que ni siquiera lucharon, porque creían que el nombre Lancaster aún tenía peso. Pero los tiempos habían cambiado. Los compradores querían innovación, sostenibilidad, flexibilidad, y Elara ofrecía las 3. Vi cómo su comunicado de prensa tropezaba con excusas, culpando la volatilidad del mercado y la mayor competencia. No nos mencionaron, por supuesto. No sabían que era yo, pero comenzaban a sentir nuestra respiración en sus cuellos. Lo podía ver en la desesperación. Su presencia en redes sociales, antes pulida, ahora intentaba demasiado. Imitando nuestra marca, copiando nuestros hashtags, incluso lanzando una nueva iniciativa ecológica que se sentía apresurada y desconectada. Casi me reí cuando lo vi. Estaban intentando vencer a un fantasma. Y el fantasma estaba ganando. Los rumores empezaron a circular en la industria. Susurros sobre mala gestión, tensiones familiares, flujo de caja deficiente. Yo no los difundí. No necesitaba hacerlo. Solo dejé que se propagaran. La verdad tiene una forma de filtrarse cuando la gente tiene miedo, y mi familia empezaba a entrar en pánico. Una tarde entré a una expo comercial. No estaba allí como ponente ni expositora, solo como observadora. Alguien curioso por ver cómo se presentarían Lancaster & Sons ahora que ya no eran el nombre más grande en la sala. Tenían un stand al fondo, más pequeño de lo habitual. Menos gente. Mi padre no estaba allí, pero Clark y Ryan sí. Tratando de sonreír a través de su incomodidad, me mantuve lo suficientemente alejada para que no me notaran, solo lo suficiente para observar. Cuando un hombre se acercó a ellos,
un desarrollador que había conocido semanas antes durante una reunión de presentación. Perdón, ya estoy en conversaciones con Elara, dijo casualmente cuando Clark le entregó un folleto. Están haciendo un trabajo increíble. Clark forzó una sonrisa. ¿Elara? El hombre asintió. Deberían echarlos un vistazo. Tienen algo especial. Y luego se fue. La expresión de Clark cayó como una máscara al suelo. Se giró hacia Ryan. ¿Quién diablos es Elara? Sonreí para mí misma. El juicio había comenzado. Pero el verdadero momento, el punto de inflexión, llegó en una lluviosa mañana de jueves. Estaba en mi oficina revisando planes de expansión cuando mi asistente tocó la puerta. «Hay algo que necesitas ver», me dijo, con los ojos abiertos de par en par. Me entregó una tableta con un artículo abierto. El titular decía: Lancaster & Sons enfrenta una demanda importante por retrasos en proyectos y incumplimiento de contrato. No era solo un artículo de ataque, era una exposición. El artículo detallaba plazos incumplidos, sobrecostos, mala planificación y conflictos internos, incluyendo fuentes anónimas dentro de la empresa, ex empleados, tal vez incluso algunos que yo había recibido en Elara. El imperio de mi padre estaba sangrando, y el mundo acaba de olerlo. No celebré, no me regocijé. Solo cerré el artículo. Me recliné en mi silla y tomé una larga respiración. Esto nunca fue acerca de venganza. Se trataba de la verdad. De mostrarles a ellos y al mundo que nunca fui la niña patética, que no era emocional, no era ingenua, no era una soñadora jugando a vestirse en su mundo. Era una constructora, y mientras ellos se ocupaban de burlarse de mí, yo estaba construyendo un futuro sin ellos. Pero lo que ninguno de ellos esperaba era que ese futuro estaba a punto de ser muy público, porque el mundo iba a aprender mi nombre, y ellos también. Hay momentos que dividen tu vida en dos, antes y después. Para mí, sucedió en una tranquila mañana de lunes, con café negro y un teléfono que vibraba al punto de casi no contestar. Estaba en medio de revisar los bocetos para nuestro último proyecto, un desarrollo verde de lujo fuera de Seattle, cuando mi asistente irrumpió en la oficina, con la cara pálida y sorprendida. «Eva», dijo sin aliento, sosteniendo su teléfono, «estás en tendencia». Parpadeé. ¿Qué? Ella giró la pantalla hacia mí, y ahí estaba. Eva Lancaster, la CEO más joven del país y fundadora de Elara Designs, revelada. Mi corazón se detuvo. No era solo un artículo de negocios. Estaba en todas partes. CNN, Forbes, Business Insider. Incluso los programas matutinos de noticias lo habían recogido. Un titular se destacó entre los demás. La fundadora fantasma, CEO de Elara, revelada como heredera de Lancaster & Sons, la empresa que silenciosamente superó. Ni siquiera tuve que leer el artículo. Ya sabía la historia que estaban contando. Una chica exiliada de la empresa familiar, ridiculizada por su ambición, solo para regresar con su propio imperio. Había citas de viejos colegas, recortes de mi discurso principal en una conferencia privada de tecnología, fotos mías frente a la nueva sede de Elara, elegante, vidriada, minimalista, todo lo que Lancaster & Sons no era. Y luego vino la guinda del pastel, una comparación lado a lado de sus últimas pérdidas y nuestras recientes victorias. No era sutil. Los medios ya habían trazado las líneas de batalla por nosotros. Mi teléfono empezó a sonar. Los correos electrónicos llegaban en masa. Periodistas, inversionistas, felicitaciones de personas con las que no había hablado en años. Pero el mensaje que más me impactó no fue de ninguno de ellos. Fue de mi madre. Una sola frase. Tu padre vio las noticias. No ha hablado en una hora. Miré la pantalla, no por culpa, ni siquiera por satisfacción, solo por silencio. Durante años, él había insistido en que no era una de ellos. Durante años, creí que demostrarle que estaba equivocado arreglaría algo dentro de mí, pero en ese momento, viendo al mundo celebrar lo que él había intentado suprimir tan fuertemente, me di cuenta de algo importante. Ya no necesitaba su validación. Esa misma tarde, mi publicista confirmó los detalles. Se había solicitado una entrevista televisada. Cobertura nacional, en horario estelar. ¿Quieres hacerlo?, me preguntó. Dudé. No había construido Elara para el foco de atención. La construí para la libertad. Pero tal vez era hora de tomar el micrófono. Asentí. Hagámoslo. La entrevista se transmitió 3 días después. Llevaba un traje azul marino, elegante, discreto, sin logotipos llamativos, sin discursos de venganza, solo presencia. La anfitriona comenzó con la historia de mi misterioso ascenso, cómo Elara se había convertido en un gigante silencioso de la industria, redefiniendo el ecolujo inmobiliario en menos de 4 años. Y luego hizo la pregunta que todos esperaban. ¿Es cierto que eres la hija de Charles Lancaster? Sonreí suavemente. Sí. ¿Por qué ocultarlo? No lo oculté, le dije. Solo dejé de disculparme por no ser bienvenida. Ella parpadeó. ¿Y ahora has construido una empresa que ha superado la suya? No se trata de superar, respondí, aunque ambos sabíamos que sí. Se trata de construir algo que refleje quién soy y darles a otros un lugar para hacer lo mismo. La entrevista terminó con una ovación de pie del público en vivo. Esa noche, el sitio web de Elara colapsó por el tráfico.
Recibimos más de 300 consultas de asociación. Nuestra acción subió un 12% en 24 horas, y los inversionistas empezaron a susurrar sobre una expansión global. Pero mientras el mundo celebraba mi nombre, yo sabía que había un lugar donde reinaba el silencio. El chat familiar de los Lancaster, aún activo, pero extrañamente callado, sin comentarios sarcásticos, sin emojis despectivos, solo silencio. Hasta que finalmente apareció un mensaje de mi hermano Clark. Nos usaste. No respondí. No en ese momento. ¿Qué podía decir? Ellos habían usado mi silencio para pretender que no existía. Y ahora, el mundo sabía lo contrario. El anuncio lo había cambiado todo. No porque me diera poder, sino porque obligó a ver lo que habían ignorado durante toda una vida. A mí, Eva Lancaster, la que dijeron que nunca lideraría, nunca tendría éxito, nunca sería más que una soñadora, y ahora era la CEO más joven del país, pero aún tenía un paso final, un capítulo final, y comenzaría en la reunión familiar. La invitación llegó como si nada hubiera cambiado. Un sobre marfil con letras en relieve. Reunión anual de la familia Lancaster, sábado a las 4 p.m., en la finca, sin nota personal, sin disculpas, solo tradición. La miré durante un rato, dejando que la ironía se asentara. Hace 4 años me echaron de las salas de juntas, me dijeron que no pertenecía, me llamaron patética. Ahora, me invitaban de nuevo a la casa en la que crecí, la casa que, en todos los aspectos, me había dejado claro que era una invitada, no una heredera. No había vuelto a poner un pie allí desde el día en que me fui, pero este año acepté, no por ellos, por mí. Ese sábado llegué a las puertas de la finca en un elegante Rolls Royce negro, el modelo fantasma. Modelo, solo el nombre me hizo sonreír. Era apropiado, en realidad, para la chica que una vez habían borrado. El guardia me reconoció de inmediato, ojos abiertos mientras levantaba la barrera. El largo camino estaba alineado con autos de lujo, BMW, Audis, un par de Bentleys clásicos, pero el mío era el único Rolls. Bajé lentamente con un traje marfil a medida, sin logotipos, sin dramática ostentación, solo elegancia tranquila y la clase de presencia que hace que una sala se detenga sin necesidad de levantar la voz. A medida que me acercaba a la entrada, comenzaron los murmullos, las cabezas se giraron, las conversaciones se apagaron, todos me vieron. Finalmente me vieron, pero nadie parecía saber qué decir. Caminé por el vestíbulo como si perteneciera allí, porque lo hacía, les gustara o no. Mi madre fue la primera en saludarme. Sus ojos se suavizaron, y por un momento vi algo que casi parecía arrepentimiento. «Te ves increíble», susurró. «Gracias», le dije. Luego me acerqué. «No pretendamos nada». Ella me sonrió levemente, con tristeza. «Es justo». Dentro, la fiesta seguía su curso. Primos, tíos, viejos amigos de la familia. Mi hermano estaba cerca de la chimenea, congelado en medio de una conversación cuando me vio. La mandíbula de Clark se tensó. Los ojos de Ryan se posaron en mi muñeca, luego en las llaves del auto que tenía en la mano. No me detuve a saludarlos. Fui directamente al patio trasero donde mi padre estaba solo, mirando el césped como un rey observando las ruinas de su reino. Se giró cuando escuchó mis tacones sobre la piedra. Y por primera vez en mi vida, Charles Lancaster se vio pequeño. Nos quedamos en silencio un momento. «Viniste», dijo finalmente, con una voz más baja de lo que recordaba. «Lo hice», me observó. «Te has hecho un buen nombre». No dije nada. Miró hacia otro lado. Su voz se tensó. «Ava, tal vez me equivoqué. Eso casi me hizo reír. Tal vez. Pero no vine a recibir disculpas. Vine a encontrar cierre». Se giró hacia mí. «La empresa está luchando. ¿Tus hermanos?» Se detuvo. «Podríamos usar tu ayuda». Lo miré a los ojos. Calmada, firme, sin enojo, solo clara. «Dijiste que nunca fui la lista». Respondí suavemente. «Solo una chica patética con ideas y sin poder». No lo negó. «Ahora», dije, señalando vagamente hacia la casa, la fiesta, el imperio en decadencia. ¿Quieres mi ayuda?» Sus labios se abrieron, pero lo interrumpí. «No estoy aquí para rescatarte, papá. Construí algo sin ti. Mientras tú me ridiculizabas, yo creaba. Mientras tú me descartabas, yo me convertía en todo lo que dijiste que no podría ser». Me miró como si no reconociera a la persona que tenía frente a él. Bien, me di la vuelta para irme. Pero antes de irme, miré por encima del hombro. «Tienes razón en una cosa», le dije. «No soy como tú, y gracias a Dios por eso». Mientras caminaba de vuelta a través de la casa, la gente se apartaba a mi paso. Susurros, miradas furtivas, algunas sonrisas forzadas, pero no necesitaba su admiración. Ya no estaba allí para demostrar nada. Ya había ganado. Fuera, el Rolls Royce brillaba bajo el sol de la tarde. Me deslicé al asiento del conductor, encendí el motor y miré atrás una vez. No a la casa, sino a la niña que solía ser, la que tanto luchaba por ser vista, y sonreí porque ya no intentaba. Ahora, ella estaba liderando, y desde ese día, el mundo nunca olvidaría su nombre, Eva Lancaster, no la oveja negra, no la pensada al final, no la chica patética, solo la mujer que reescribió las reglas y se aseguró de que nadie como ella fuera olvidado nuevamente.